Señor Fica, buenos días. Buenas tardes, buenos días. Oiga, usted se está preparando para la escuela naval, parece, ¿no? No, ¿Cómo que no? Mire, es el único que está conmigo aquí en clase y está de los primeros, lo cual me extraña. Siempre ha estado ahí en las clases, ha estado de los primeros. Dije yo, a lo mejor el hombre sí. el hombre está tomando conciencia y se va a ir a la escuela naval, No, al final a la naval ya no, ya. No, ¿no? sí cambié totalmente el rubro. Ya. ¿Qué quería hacer ahora? Ahora quiero estudiar ingeniería comercial Ya. ¿Dónde? en la Valpo. Ya, po. Ahí está mi hijo. En la Federico, esa weá de comercial, pero tengo otra carrera que es la primera que voy a poner, que es la negocios internacionales, ingeniería de negocios internacionales, Ah, ya. Y que esa ese, es en la Valpo. claro, pero ese está ahí en Valparaíso, en la avenida Brasil. Sí. Ahí está la sede. Mi hijo está estudiando ingeniería comercial, pero acá en Viña, en 5 Oriente está la dirección. Ya va en tercer año ya. Ay, ya avanzado ya. Y el hombre no fue a comerse la manzana al colegio, ni fue a los recreos. Fue a hacer un poquito más, ¿me entiendes? Está bien. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Me consiguió las pruebas o no? Oiga, ¿se ha metido a los links que le mandé o no? Si está interesado a las cosas que he hecho. ¿Se fija? Ah, me estaba hablando a mí, ya. ¿A quién más? Pues oiga, si somos dos. Mire, ahí ¿Somos dos nomás? sí, pues usted y yo, vos. Por eso le dije, Eh, estado enviando material usted, po? sí, pues y por eso le digo, si lo ha visto o no. No, no lo he visto. Tiene que verlo, pues si tiene que interesarse por el tema, pues amigo. Igual cosa, ayer la profe Geo le mandó al, ¿cuánto se llama? A tu profe jefe, la ponderación de las notas. Aquí está. ¿No viste este lo tiene que haber mandado el Víctor? Esa es las ponderaciones de las carreras, pues, ¿no? Sí, pero del valor de las notas de enseñanza media. Ah, no, esa no la he visto. Por ejemplo, veamos aquí. Entrenador. Aquí, ingeniería comercial en Punta Arena, por si acaso. Sería bueno, ¿ah? Chao, Fica. Punta Arena, las notas valen un 10%, el ranking es 60, comprensión de... Ah, no, pues. Esas son las ponderaciones, sí las vi, salieron el 17 esas, las publicaron. Claro, ahí está, ¿viste? Entonces tenéis que estar atentos a jugar porque tenéis que interesarte vos, viejo, porque estáis a puertas de... Señor Durán, buenos días. Señor Durán, se conectó y se quedó conmigo, Durán. Hemos tres, pues, ¿eh? Buenos días, profe. Y, señor Durán, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Le estaba Bien acá y comentando. usted. Bien, pero cansado sí, pues, porque estaba acostumbrado a levantarme un poco más tarde. No, pero en realidad, Oh, no, pero en realidad estuve trabajando igual, porque tuve que preparar unas cosas para la Valparaíso y mi sobrina me mandó una tarea y estuvo al taller hasta las 4 de la mañana para hacerle el ejercicio, era una prueba, y tiene que entregarlo hoy día a las 10 de la mañana. ¿no es cierto? Oiga, ¿usted vio, don Ignacio, vio las notas que las cosas que yo subí o no? Lo último no lo he visto. Tiene que verlo, pues tienen que interesarse ya, pues bueno, si estábamos aquí a octubre y después viene noviembre y chao. ¿Sí? Sí,
Sí, pues tienen que estar atentos a la jugada o cualquier cosa. Así que vean los materiales. La profe Geo le mandó al profe Víctor el porcentaje, cuánto van a valer las notas en ciencia media. Ya. Se les va a dar mayor importancia a las notas, pues. Sí, sí, sabía algo de eso. Entonces tienen que mirar ahí, pues tienen que prepararse para saber más o menos dónde están ubicaditos. Ok, ok. Así que veanlo. Ya vamos a trabajar un rato a ver si. A ver, ¿dónde están estos cauros? ¿Dónde tenían las pruebas? A ver. No, ustedes son aquí. Ya ni me acuerdo dónde dejé ese material, o en colegio. Cuarto medio. No, no tengo la. Pues están en el aula los manuales. Lo había subido al aula, ¿no? Oye, aquí material PSU. A ver qué lo hice acá. No, eso no tiene que. Veamos esta prueba. El resto parece que se quedaron pegados en la ramada, ¿o no? Carla B. Ya dice aquí, para todos los efectos se usa G igual 10, lo que les dije en algún momento. Ya, si un disco está girando a 30 RPM, vayan sacando notas y libros, apunte. Yo soy malo para la profe, ahí no lo puedo ayudar mucho. Ya, pero entonces voy a tener que hacerlo yo. De estar girando a 30 RPM, ¿qué es lo que es eso? Bonnie and Clyde. Ya, este es el 1. Habíamos hecho este facsímil, ¿no? Ya, se hace para pasarlo de RPM a radianes partido por segundo? ¿Se multiplica por cuánto? Se multiplica por 2pi.
por 60. ¿Cuánto te queda eso? Arriba te queda 60, ¿no? $60pi. Y abajo te queda 60pi. O sea, 60. ¿Qué pasa con los 60? Ahí. Ahí. Y te queda pi radianes partido por segundo, ¿no? ¿Qué se hace entonces? Se multiplica por 2pi y se divide por 60. ¿Y ahí qué nos piden en el ejercicio? El periodo. Recuerda que W se definió, ¿cierto? Como 2pi partido por el periodo de mayúscula. Y de ahí despejamos el periodo. T igual. Vicente Redondo. Y eso es igual a 2pi partido por W. ¿Y W cuánto dio? Ah, partido por W. ¿Cuánto queda eso? ¿Cuánto queda eso? W, entonces el periodo te queda igual. Igual a 2pi, o sea, eso que está ahí. Y W vale pi. ¿Qué pasa con los pi? Los cancelo, ¿no? ¿Cuánto el periodo entonces? Y ahí era uno, ¿Cómo era un pi, uno? uno. W, esa es la fórmula, vos. El periodo, recuerda que W, 2pi partido por periodo, está dividiendo, pasa multiplicando y W pasa abajo. Entonces te queda 2pi partido por el periodo, por eso hay una flecha. Así te queda 2pi. Ya, pero ahí cuando divide 2pi dividido en pi. Sí, pues te queda 2 segundos. Entonces vamos al manual. ¿Y cuánto es entonces la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Ah, La letra A. Ya. Vamos viendo esto. Dice, los carruseles comunes, como el que muestra en la figura, los caballos se fijan sobre un disco que lo hace girar al comparar los caballos que se encuentran más cerca del centro con respecto a los más alejados. Es correcto decir, ¿tienen la misma velocidad angular? Sí, pues todos tienen la misma velocidad angular. El caballo que está más al interior, el caballo que está afuera y que está... Porque normalmente hay 3 filas. El que está en la fila exterior, la más externa, tiene una cierta velocidad angular. El que está en el punto medio también tiene la misma velocidad angular. El que está más adentro también, todos tienen la misma velocidad angular. Y si la velocidad angular, ¿cierto?, es la misma, la frecuencia también es la misma, porque la frecuencia es el número de vueltas en la unidad de tiempo. Pero la rapidez lineal o la rapidez tangencial no es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque la velocidad tangencial o lineal, que le llamamos nosotros, es igual a W por R. ¿Y qué es lo que R? El radio, ¿no? ¿El radio de qué? El radio del disco en el cual está girando, ¿no? Por lo tanto, si este radio aumenta, la velocidad tangencial que pasa aumenta, ¿o no? Por lo tanto, el caballo, si está a un radio R, tiene una cierta velocidad tangencial que es la máxima, porque está más afuera. Después el que tiene adentro tiene un radio R1 y después tiene un radio R2. Y como los radios van cambiando, entonces las velocidades tangenciales cambian.
Así que digamos, la respuesta número 2 no es correcta. La que es correcta es la 1 y la 3. Y ahí estamos. ¿Cuál de todas es la respuesta correcta? Solamente la letra E. La frecuencia es la misma, ¿por qué? ¿Por qué la frecuencia es la misma? Porque recuerda que W es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces, si esta aumenta, esta aumenta, pues si esta disminuye, ¿cierto? Están altamente correlacionadas, por lo tanto, tienen la misma, este es un escalar por número, así que la velocidad angular para todo es la misma porque la frecuencia es la misma, etcétera, etcétera. Así que la respuesta correcta sería la letra E. ¿Preguntas, dudas? No. Los demás 7 participantes, 11 participantes. Llegaron. Sí, pues claro, vienen llegando, se bajaron de la micro. Ya. Dice la figura muestra un cuerpo P desplazándose en sentido reloj en una circunferencia de radio R. Si el cuerpo tiene una frecuencia X Hz, entonces en un segundo recorre un ángulo de... Este parece que lo habíamos hecho, ¿o no? Sí, este lo habíamos hecho. ¿Aló? ¿Qué dice el resto? ¿Se recuerdan o no? No, no me acuerdo. ¿Pero lo hicimos o no? ¿O seguimos en él? ¿Seguimos en él nomás? Sigamos en él, ¿no? Ya, listo. Ya, listo, ok. Ya. Dice la figura aquí tiene un cuerpo P desplazándose tanto. Entonces, si el cuerpo tiene una frecuencia X Hz, entonces en un segundo recorre un ángulo de... Recuerden que la frecuencia es el número de vueltas que da en un segundo, ¿no? ¿Qué ángulo recorre? ¿Qué es lo que es la frecuencia? La frecuencia es el número de vueltas que da en un segundo. T por F, o F es igual a N partido por T, o no, es el número de vueltas en un determinado tiempo. Entonces, si tengo X por un segundo, eso te da el número de vueltas. Entonces, si F es igual a N partido por T, o sea, te queda X por 1 igual a N, el número de vueltas. Entonces, si un número de vueltas da en X, para dar entonces en un segundo, dos pi radianes. Esta sería la respuesta. 2x pi radianes. Dice si el cuerpo tiene una frecuencia X Hz. Y eso está asociado, ¿cierto?, con un segundo. ¿Cierto? N vueltas. Y dividen el tiempo. Ya, ¿qué es lo que es el concepto de la frecuencia? El concepto de la frecuencia dice que la partícula, ¿cierto? La frecuencia es el número de vueltas que da en un segundo. ¿Ya? Entonces, en un segundo, ¿cuánta es la vuelta que da? 2 pi, 2 pi x radianes. Esa sería la respuesta. La letra D. Recuerda que el periodo es el tiempo que demora en dar una vuelta completa. ¿Ya? El periodo es el tiempo que demora en dar una vuelta completa, 2 pi radianes. Y la frecuencia, ¿cierto?
T es igual a 1 partido por F, o sea que esto es 1 partido por el periodo. Y si da una vuelta completa, 2 pi. 2 pi x radianes es lo que demora en dar una vuelta completa. ¿Ya? Ya. ¿Estas poleas de qué características son? ¿Qué tienen en común? Que son circulares. Sí, de acuerdo, sí son circulares, pero son tangenciales, ¿o no? Están unidos mediante una correa de transmisión, A y B. Por lo tanto, las velocidades tangenciales son iguales. La velocidad tangencial de la rueda A, en el fondo esto, mira. La velocidad tangencial de la rueda A, la magnitud o módulo, es igual a la velocidad tangencial de la rueda B. Eso es lo primordial. Las velocidades tangenciales son iguales. Ya, dos poleas se comunican entre sí mediante una correa de transmisión, la cual no desliza cuando las poleas giran. Las poleas A y B tienen diámetros de 20 y 60. Entonces, el diámetro de la A es igual a 20, ¿o no? 20 centímetros. Y el diámetro de la B esto lo voy a hacer un poquito más allá. Yo cambio el subíndice. Y esto vale 60. No sé qué pasó aquí. Ya, las velocidades tangenciales de la A es igual a la velocidad tangencial de la B. Eso es lo primordial. Eso. Entonces, rueda A tiene algunas características. El diámetro de la rueda A igual 20 centímetros. ¿Cuánto vale el radio? Gracias. ¿El radio es la mitad o no? ¿Cuánto vale? ¿De acuerdo? Para la rueda B. $60. ¿Cuánto vale el radio? ¿Cuánto vale el radio? La mitad, pues, 30, ¿no? Ya, ahí estamos.
Si la A tiene un periodo de rotación de 0,5 segundos, entonces ¿cuál es el periodo de la B? Entonces además el periodo de la A ¿cuánto era? 0,2 segundos, 0,5 segundos. Ya. Y lo que nos están pidiendo, ahí está. Entonces, esas son las condiciones del problema y sabemos esa relación, ¿ya? Entonces vamos a usar a esa ecuación, le vamos a llamar asterisco. Entonces aquí vamos a colocar usando asterisco, ¿qué nos queda? Ya, y eso, recuerden que las flechas para el lado significa que yo continúo. La velocidad tangencial igual a qué cosa? De la A es la velocidad angular de la rueda A por el radio R sub A. Y aquí me faltó colocar el subíndice. Y ahí va un por. Recuerda que la velocidad tangencial es el producto de la velocidad angular por el radio de giro. Lo mismo para la B. Ya. Y aquí colocamos los subíndices. Ya. Y tengo que hacerlas aparecer los periodos. Pero W 2pi partido por el periodo, ¿no? Entonces vamos a colocar esto aquí. Donde dice W voy a reemplazar por eso. Ahí. Pero este es el periodo A. Y me queda multiplicarlo por el radio R sub A. Y eso es igual a W sub B, que vale esto que está aquí. Pero ahí le coloco la etiqueta T sub B. Y ahora vamos a reemplazar los datos. ¿Qué puedo eliminar de esta expresión? El 2pi o no, porque está a ambos lados de la igualdad, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ya, eliminamos entonces eso que está ahí. Eliminamos el 2 también. Lo que pasa es que el programa me permite solamente hacerlo de cada uno de los símbolos. Entonces, ¿qué te queda? RA partido por T sub A, ¿o no? Copiamos. Y ahí. Y colocamos eso. Y al otro lado me quedó RB partido por T sub B. Y aquí te queda T sub B. Ya. Ah, no, ahí van unas flechas para el lado. ¿El radio RA cuánto vale?
Lo tenemos, vale 10 centímetros. El periodo T sub A, ¿cuánto vale? 0,5. Igual. El radio R sub B, ¿cuánto vale? Vale 30 centímetros. Y T sub B, la incógnita. ¿Qué puedo hacer con los centímetros? Para la casa. Lo elimino. Ya. Y el 10 con el 0 lo simplificamos. Y de ahí despejamos. T sub B. Igual cuánto. Multiplico cruzado, ¿cierto? T sub B por 1 te queda T sub B. ¿Y eso es igual a cuánto? A 3 por 0,5. ¿Y 3 por 0,5 cuánto es? Gracias. ¿Cuánto queda eso? 3 por 5, 15, 1. 3 por 0, 0. 3 por 0,5, ¿cuánto te queda? 1,5, ¿no? Sí, profe, básico. Pero no lo dice y no lo menciona, pues. Tiene que decir, profe, tanto. Entonces eso me indica a mí que este está presente y no está durmiendo, ¿me entiendes? Ya. ¿Cuánto es el periodo? Entonces voy aquí a la respuesta. ¿Y dónde está la letra D, vos, papá? Pero esto recuerden que está en su cuaderno. Son ruedas que son de carácter tangenciales porque están unidos mediante una correa de transmisión como el sistema. ¿Viste? Ya me quedan 10 minutos. Están unidos mediante una correa de transmisión y la magnitud o módulo de las velocidades tangenciales es la misma. Por eso que eso es lo primordial. A ver si hay otra. Ya, esas ruedas que están ahí, ¿de qué características son? ¿También tangenciales o no? No, papá, son solidarias. Están unidas ¿Por qué salir? por la periferia. ¿Y qué sucede para ese? Lo primordial, la velocidad angular de la rueda A es igual a la velocidad angular de la rueda B. Y eso es igual a la velocidad angular de la rueda C. Cambia un poco, ¿ves? Acá las velocidades tangenciales son iguales. Eso es lo primordial. Ahora, esto es lo fundamental para este tipo de cosas. Están unidos mediante... A ver. No, pues tiene razón. Yo estoy mal. Tiene razón, Figa. Son tangenciales también, ¿no? Porque las solidarias comparten un eje común y aquí usted tiene 3 ejes. 1, 2 y 3. Tiene razón, Figa. Eso. Las velocidades tangenciales son iguales. Discúlpenme, ¿ah? Eso sí que es lo fundamental. Eso. Ahora tenemos 3 ruedas. Ya, si esta rueda gira, ¿en qué sentido gira? En sentido reloj. La otra, ¿en qué sentido va a girar? Al revés. En sentido antirreloj. Mira vos, fíjate bien, sigue la manito. Para allá, para acá. Y la C, ¿para dónde va a girar? En el mismo sentido que la A. ¿Te das cuenta? Mira la manito. Gira ahí. Esta gira al otro lado, hacia allá. Y esta gira en este otro sentido. ¿Te das cuenta? Ya. Son tangencialmente y al girar uno giran las 3 sin ningún resbale A, B, C, y los discos respectivos son R, R medio y R tercios. Entonces cuando el disco A da 6 vueltas en un segundo en la frecuencia, en este tiempo el disco C efectuará el número de vueltas igual a ¿cuánto? Entonces, tenemos radios R,
R sub A. El otro tiene un disco radio R sub B. Este vale R, el otro vale R medio, ¿no? ¿Cuánto eran? R medio y R tercios. Ya vamos a dejarlo ahí. R, el otro vale R medios. Y el otro vale R tercios. Listo. ¿Y qué más dicen? Que el disco A da 6 vueltas en un segundo. O sea, me están dando la frecuencia. Entonces, para la rueda A, la frecuencia es igual a 6 Hz y su radio vale R. Entonces la voy a asociar con la A con B. Entonces, o podría asociarle inmediatamente esas dos. Ya. ¿Y esto es igual a cuánto? Esto es omega. Es eso. A con B. La velocidad angular de la rueda A, ¿cierto? Ahí le ponemos las flechas para allá. Y eso igual a 2pi por F, lo tengo aquí. Ahí está, pues. W vale 2pi por F. Ahí. Y eso es el radio de la rueda A que vale R. Y eso es igual a... Todo esto es A con A y esto vale A también. Ahí. Y eso es igual a la velocidad tangencial de la rueda B. Pero la velocidad tangencial de la rueda E es lo mismo, pero de 2pi F, eso es 2pi por F, y esto es FB, y esto es RB. Pero RB, ¿cuánto vale? Vale R medio, ¿o no? Entonces, ¿qué podemos eliminar? Los 2pi. Los 2pi los podemos eliminar, ¿o no? Y el radio. Entonces el radio se va. Eso lo elimino con S. Con S. El 2pi también lo puedo eliminar. Con el otro que está aquí al lado. Ahí. Entonces te queda FA igual a F sub B medios. Y de ahí despejamos F sub B. Y eso es igual a ¿cuánto? A 2 veces F sub A. Y esto vale 2 por
por 6, ¿o no? O sea, esto da 12 vueltas. Y ahí tenemos entonces en un segundo. Ahí tenemos entonces la del B y tenemos que llegar a la del C. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar esto aquí, voy a cambiarle los... Ahí, ahora vamos a asociar la A con la... o la B con la C. ¿Ya? O la A con la C. Entonces esto es eso y esto que está aquí es... la B con la C vamos a asociar. Eso te queda... Esto es B. Esto es B. Esto es C. Y esto vale C. Eso te quedaría 2pi F sub B. R, ¿cierto? El radio de la... Esto vale R medio ahora. Esto te queda F sub C. Y esto vale R tercios. Ya, se te van los 2pi, te queda FB, ¿cierto? Y esto te queda R medios. Esto aquí lo vamos a borrar mejor. A ver, esto que está aquí. Te queda F sub B por R medios. Igual. Y esto te queda F sub C tercios, porque el R se fue, ¿o no?